Ya. Quedamos en estructura etaria entonces, clasificación por edades en función de tres rangos. Los individuos que no se reproducen porque son muy jóvenes, ¿ya? Los que se pueden reproducir porque son adultos y los individuos postreproductores que son muy viejitos, por así decirlo, para reproducirse, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la clasificación por edades. No es muy consultada la clasificación por edades, pero creo que han habido dos ejercicios y de esos dos ejercicios los vamos a revisar el sábado para que vean más o menos cómo se preguntan. De hecho, de cada uno de estos PPT, o sea, de cada una de las láminas de este PPT, tienen por lo menos un ejercicio en los últimos 6 años, ¿ya? Así que sí, yo creo que el sábado vamos a tener harto material para ver. Ya, pues vamos con el siguiente. Ahí está el siguiente, la tasa de crecimiento poblacional y que esencialmente la tasa de crecimiento poblacional se alimenta en base a tres grandes definiciones que son las que vienen después, ¿ya? El crecimiento poblacional corresponde al cambio en el número de individuos que presenta la población a través del tiempo. Esto está determinado por tres factores, como les decía. Por lo tanto, depende directamente de la densidad de la población. ¿Ya? La tasa de crecimiento poblacional es el incremento del número de individuos en una unidad de tiempo específica y aquí podemos ver el crecimiento de la población humana los últimos 500 años, ¿ya? Y cómo va a crecer también en los últimos 30 años, ¿ya? Miren, del Renacimiento, 1650, hasta la edad industrial, teníamos un crecimiento lineal muy leve. Ya tenemos que considerar que estábamos llenos de enfermedades, pandemia, endemia, la peste negra que estaba diezmando Europa, etcétera, etcétera. Y producto de la revolución industrial empezamos o tuvimos un abrupto crecimiento hasta más o menos el 1900. ¿Ya? Después vino la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, ahí murió harta gente por allá en el hemisferio norte, pero después de 1950 tuvimos un abrupto crecimiento poblacional, particularmente porque nos sorteamos o fuimos capaces, nosotros como especie, de sortear la gran limitante que teníamos, que eran las enfermedades. Bueno, hasta el día de hoy, ¿ya? Pero en ese caso, antes, por ejemplo, la gran mayoría de las afecciones, las enfermedades, eran bacterianas. Y producto de esas bacterias, la población estaba limitada a su crecimiento. La gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, pero había un número por lo menos del 10% de individuos que se morían, ¿ya? Al tener antibióticos disponibles que combatían esas bacterias, empezamos a asegurar la sobrevivencia de mucha más cantidad de individuos. Y al haber más cantidad de individuos, eso al reproducirse, empezaron a aumentar abruptamente. Miren en 50 años cómo creció la población. Creció mucho más de lo que había hecho en 450 años. ¿Ya? Por lo tanto, es lógico que la competencia, los patrones de distribución se vean afectados. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los tres factores que afectan el crecimiento de una población? Son estos tres que están aquí que vamos a ver. El primero es un potencial inherente, un potencial natural que tiene la población de crecer, que es el que se conoce como potencial biótico. ¿Ya? El potencial biótico, ahí sale la definición, se las coloqué con todo el peso de la ley. Estas son las definiciones más pesaditas, por así decirlo. Potencial biótico, capacidad innata de un grupo de individuos de aumentar con un máximo nivel de reproducción si las condiciones ambientales son óptimas. En español, y se lo doy con un ejemplo. Una población de conejos, una población de ballenas. La población de conejos tienen un potencial biótico altísimo. ¿Por qué? Porque cuando se reproducen tienen hartas crías dentro de su camada, esa camada madura rápidamente y cada uno ya tiene la capacidad de generar muchas más crías a su vez. Entonces rápidamente aumentan el número de la población porque su potencial biótico es alto, se reproducen rápido, en resumidas cuentas, y en grandes cantidades. ¿Ya? Ese es el potencial biótico. Por lo tanto, el potencial biótico está determinado por la capacidad genética, en cierta forma, como especie, de reproducirse rápido. En cambio, una población de ballenas tiene un potencial biótico muy bajo. ¿Y por qué tienen un potencial biótico bajo? Porque generan crías cada cuánto, cada 5, 6 años, ¿ya? Más encima los tiempos de gestación son de casi 2 años, la cantidad de recursos disponibles en el ambiente es baja, son animales fisiológicamente lentos, por así decirlo, por lo tanto,
crecen muy lento, su capacidad de madurar sexualmente también es lenta, por lo tanto, como que todo lo lleva a que ellas crecen como población de una manera más lenta también, si la comparo con una población de conejos, ¿ya? Por lo tanto, el potencial biótico de una ballena es de por sí bajo, ¿ya? Por lo tanto, no puedo entrar a cazar una población de ballena o diezmar su población si su potencial biótico es bajo. Puedo hacerlo quizás con una población de conejos, podría hacerlo, ¿ya? No quiere decir tampoco que haya que justificarlo, ¿ya? Ahora, en algunas lugares los conejos son plagas o las liebres, por ejemplo, son plagas y tienen que ser forzosamente controladas con caza, ¿ya? ¿Por qué? Porque su potencial biótico es altísimo, ¿ya? Entonces, ojo con esa definición del potencial biótico, es la capacidad innata de reproducirse y de aumentar el número de individuos, ¿ya? Junto con ello, otro factor que limita la tasa de crecimiento poblacional, y este es un limitante, el potencial biótico lo favorece, la resistencia ambiental. ¿Ya? La resistencia ambiental se entiende como las condiciones que impone el ambiente y que inhiben o regulan o limitan el crecimiento de una población. Por ejemplo, la obtención de recursos. ¿Ya? Si la obtención de recursos es rápida, lo más seguro es que la especie, al disponer de hartos recursos, de harta energía, de harto lugar para hacer nidos, de harto alimento disponible, de harta agua disponible, crezcamos, pero al tiro, ¿ya? Porque todas las condiciones se nos están dando desde el punto de vista ambiental. Los conejos, por ejemplo, el potencial biótico o su potencial biótico se ve favorecido porque comen rápido, se reproducen rápido, hacen nidos crack prácticamente en cualquier parte, por lo tanto, no tienen una gran resistencia ambiental. Lo más podría ser considerado una resistencia ambiental un depredador, ¿ya? Pero los depredadores nunca son muchos, entonces en cierta forma su potencial biótico ahí vuelve a favorecerse porque no hay grandes limitantes en la resistencia ambiental. Una ballena, a su vez, una población de ballenas tiene una resistencia ambiental altísima, frío en el ambiente, poco alimento disponible, las cazan, considerando o metiendo dentro ahí la definición de caza, si la sacáramos, aún así el ambiente le ofrece gran resistencia, tienen pocas crías por número, por camada, el crecimiento de la cría es lenta, como que no tienen muchas condiciones para que su potencial biótico se vea favorecido. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia ambiental limita o favorece el potencial biótico. Si la resistencia ambiental se sortea rápidamente, ¿ya? El potencial biótico se desarrolla rápidamente. Si la resistencia ambiental limita a la población en la obtención de recursos, lo más seguro es que el potencial biótico de esa población no sea alta, ¿ya? Y en la última definición, ahí está, la capacidad de carga. La capacidad de carga es la limitante en número, ¿ya? Eso quiere decir que el ambiente tiene en cierta forma un tope de individuos, ¿ya? Como por ejemplo en la sala de clase. En la sala de clase el máximo legal, ya en los colegios municipales, es de 45 alumnos, ¿ya? Esa sería la capacidad de carga de la sala. 45 alumnos. No pueden haber menos, ya si hay menos, más espacio disponible, excelente. Pero no pueden haber más, ¿ya? Porque después de eso se piensa que el aprendizaje podría haberse afectado, ¿ya? Eso es lo que dicen lógicamente los famosos expertos en educación. En el ambiente es más difícil establecer un número fijo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en una hectárea yo puedo hacer un análisis ambiental y decir, bueno, por metro cuadrado puedo tener X cantidad de vacas. ¿Ya? Y si tengo más vacas que esto, lo más seguro es que la capacidad de carga comienza a saturarse y la obtención de recursos sea más limitada o más baja, y eso puede generar que el potencial biótico de esta población de vacas se vea afectada también, no se reproduzcan o no, no se supongamos que solamente para reproducción, no se reproduzcan con tanta intensidad. ¿Ya? O las crías que nazcan podrían incluso nacer con ciertas afecciones, que también podría darse. ¿Ya? No estoy ahí metiendo que se puedan, pues sea considerado ganado comestible o para producción de leche, que a veces suele ser medio un poco cruel. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad de carga es el número máximo que puede tolerar el ambiente. Ya vuelvo a repetir, no es un número exacto, pero es un limitante igual. ¿Ya? Si la capacidad de carga es sobrepasada, la resistencia ambiental aumenta.
y como la resistencia ambiental aumenta, el potencial biótico no se desarrolla y lo más seguro es que la población vea limitado su tasa de crecimiento poblacional. ¿Ya? Al revés, si la capacidad de carga o no se llega a la capacidad de carga, ¿ya? O todavía queda harto para llegar a superar el máximo que el ambiente nos puede tolerar, no hay una resistencia ambiental alta porque tenemos hartos recursos disponibles y todavía podemos desarrollar o vamos a desarrollar un potencial biótico completo, o sea, vamos a reproducirnos en grandes cantidades. ¿Ya? Actualmente nosotros, por ejemplo, con el planeta Tierra, aún nos queda un poco, pero todavía queda de capacidad de carga, o sea, estamos en el límite, pero no tanto, todavía estamos debajo de la capacidad de carga del ambiente, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia ambiental, pese a las condiciones ambientales desfavorecidas producto de la industrialización, no ha limitado nuestro potencial biótico y todavía podemos reproducirnos con la misma intensidad que hace 10 años. ¿Ya? O hace 15 años. Por lo tanto, nuestra población todavía está en expansión. ¿Ya? Lo que puede ser beneficioso, lo que puede ser perjudicial si seguimos, por ejemplo, contaminando la tierra de la forma en la que estamos contaminándola. Si fuéramos capaces de entender todos que esta cuestión no es un video de YouTube el que estoy paradójicamente diciendo, no es una conspiración. En realidad es verdad que el cambio climático va a ocurrir si seguimos contaminando de la forma en que lo estamos haciendo. Y ahí sí que la capacidad de carga, esa línea que ven ustedes ahí, va a bajar. Y al disminuir la capacidad de carga, la resistencia ambiental va a ser muy intensa sobre nosotros y nuestro potencial biótico se va a frenar, pero en seco. Ya, lo más seguro es que empecemos a decir, chuta, no conviene traer hijos al mundo. Una cosa así. ¿Ya? Eso, pues, directamente relacionadas estas tres, ya recuerden que estas tres explican la tasa de crecimiento de una población, ya la tasa de crecimiento poblacional está explicada con el potencial biótico, con la resistencia ambiental, con la capacidad de carga, ya, y vuelvo a repetir, todas tienen una relación. ¿Ya? Y esa relación es completamente, o sea, en algunos casos puede ser directa, en algunos puede ser inversamente proporcional. ¿Ya? Última parte de la clase. ¿Qué hora es? Yo me voy en la... Miren, estoy justo en la línea. Me voy en la ola con las explicaciones, particularmente de esta materia, porque esta materia es muy entretenida. De hecho, ustedes si miran por la ventana van a encontrar la respuesta. ¿Ya? El tema es que hay que filosofar un poco y hay que ser bien observador. Y eso hay veces que a uno, para los inmediatos, no les gusta mucho. Nunca en ciencia van a tener una respuesta inmediata. Todas toman mucho tiempo a veces. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los patrones de crecimiento poblacional. ¿Cómo puede crecer una población? De hecho, ahí están también. Una población se puede comportar con un patrón tipo J, una curva J, o una curva S. ¿Ya? Cuando es J, el crecimiento es exponencial. En realidad, ¿por qué exponencial? Parece una J. ¿Ya? Y la curva S, si se dan cuenta ahí, tiene la tendencia a estancarse al final y quedar por debajo de la capacidad de carga, ¿ya? Que de hecho es la que se veía en la lámina anterior, ahí, justo en la línea de la capacidad de carga sin sobrepasarla. Normalmente los mamíferos tienen ese comportamiento, las aves, que son animales un poco más vivaces, por así decirlo, o más hábiles intelectualmente. ¿Ya? Entonces pueden decir, chuta, mejor no agotemos este recurso, vámonos por este otro, porque no hay mucho del recurso inicial. ¿Ya? La curva J se caracteriza por comenzar lentamente para luego incrementarse bruscamente, o sea, una vez que se asenta la población y ya dice, este lugar físico este hábitat es propicio, aumentemos el número rápido. Y lógicamente los individuos reproductores maduran rápidamente y esto hace que explote, que genere un crecimiento de población explosivo. ¿Ya? El mejor ejemplo son las bacterias, ¿ya? Los insectos, las moscas, por ejemplo, que tienen muchas crías rápidamente cuando son capaces de asegurar un recurso. Otros que podrían tener una curva J son las plantas, ya los árboles que también pueden poblar una zona relativamente rápido, el pasto, por ejemplo, pero los árboles grandes también porque tienen muchas crías. ¿Ya? Ahora, no todas van a germinar, eso es cierto, pero si el viento y las condiciones ambientales están y no tienen un depredador, al cabo de 20 años van a explotar el número, el bosque se va a formar casi al tiro. ¿Ya? En un principio cuesta, pero rápidamente, una vez que ya se establecen, empiezan a dominar el lugar geográfico. Y ahí es donde aparecen otras definiciones que por suerte el DEMRE ya no las pregunta, como especie dominante, etc. ¿Ya? Curva S
luego de un crecimiento exponencial, las poblaciones tienen la tendencia a estabilizarse en un tamaño máximo o bajo el que puede sostener el ambiente. Normalmente justo ahí en la línea, y aquí se ve por debajo, perdón, de la capacidad de carga. Si se supera el número de individuos a la capacidad de carga, rápidamente empiezan como a morirse, por así decirlo, producto de que hay factores limitantes que hacen que disminuya su número de la población y quedan de nuevo debajo de la capacidad de carga y ahí se pueden mantener por millones y millones de años. ¿Ya? De hecho, tenemos que pensar que la gran mayoría de las poblaciones mamíferas, con ciertas excepciones como los roedores, por ejemplo, que crecen muy rápido, la gran mayoría de las poblaciones mamíferas se mantienen aquí, en la línea, por debajo de la capacidad de carga, y pueden permanecer inmutables, como les decía, por muchos años. Lo más seguro es que nosotros, o a nosotros como población, nos pase lo mismo. ¿Ya? De hecho, nosotros estamos ahí donde estoy señalizando el mouse, según los estudios, la especie humana está ahí. O sea, todavía le queda un buen margen de crecimiento antes de empezar a limitar o a limitar su reproducción porque está justo en la línea de la capacidad de carga. ¿Ya? O sea, todavía nos queda. ¿Ya? Así que no es tan dantesco en realidad el panorama. El tema es tratar de que esta línea no baje y podría bajar producto de un calentamiento global. Y ahí sí que hasta ahí llega nuestra planificación de crecimiento. ¿Ya? Entonces ahí estaría el gran problema. Estas dos gráficas, estos dos comportamientos que tienen las poblaciones, ¿ya? Van a generar dos estrategias de vida, ya que están relacionadas. Un estratega tipo R genera, un crecimiento poblacional tipo J, siempre. Y a su vez, un estratega tipo K, ¿dónde está? Ahí está, estratega tipo K, siempre va a generar un crecimiento del tipo logístico o curva S. ¿Ya? Siempre va a ser así, así que en cierta forma están relacionadas. ¿Ya? Curva J, estratega de vida R. Curva S, estratega de vida K. Lo han preguntado así tal cual como se los dije. Vuelvo a repetir, si se dan cuenta son un montón de definiciones. El PPT parece un diccionario. ¿Ya? Este diccionario, si ustedes lo repasan el sábado después del taller que tengamos, están al otro lado para la prueba para responder todas las preguntas de poblaciones. ¿Ya? Y de las cuales van a ser unas 2 o 3 preguntas, más las 2 de cadena alimentaria, más la pregunta de fotosíntesis. ¿Ya? Entonces ahí ya van a tener entre 5 a 6 preguntas de la parte final de biología común. ¿Ya? En el electivo de esto también se lo pueden volver a preguntar, pero ahí lo condimentan un poco con selección natural o le colocan ciertas cosas de la materia de electivo, ¿ya? Pero eso es solo en el electivo, así que ahí no nos enredemos tanto. ¿Ya? Estas son las definiciones más complejas también. Si se dan cuenta, al estar tan relacionadas, se hacen más complejas. Y estas también están relacionadas con esto que está acá. ¿Ya? Y como les digo, aquí es donde esto se pone un poquito más denso. Una estratega tipo R es un individuo, es una población que tiene muchas crías que maduran rápidamente y que su capacidad reproductora la alcanzan en temprano. Ya no rápidamente crecen un par de días y ya pueden reproducirse de nuevo. ¿Ya? No tienen un cuidado parental, como que los papás los dejan a su vida, ¿ya? Y por ende su patrón de crecimiento es exponencial. O sea, les cuesta crecer al principio y después crecen súper rápido. ¿Ya? El mejor ejemplo son las bacterias, como les había dicho, los insectos, ¿ya? Las moscas, ¿ya? Insectos, no arácnidos. Las arañas tienen otro comportamiento porque son depredadores. ¿Ya? De hecho, ustedes por cada 10 moscas van a encontrar una araña aproximadamente. ¿Ya? Si en una sala, por ejemplo, en una pieza ven mucha polilla, preocúpense porque alguien se tiene que comer esas polillas. ¿Ya? Así que van a andar dando vuelta una arañita por ahí. Los estrategas tipo K tienen pocas crías, ya tienen un tiempo de maduración más lento porque tienen pocas crías y producto de eso tienen un cuidado parental, o sea, tienen padres que los protejan. ¿Ya? También se justifica el que tengan padres protectores el hecho de que su edad de reproducción es más tardía, es más lenta, ya producto de que la maduración también es más lenta. ¿Ya? Esto hace que el estratega tipo K tenga este crecimiento en curva tipo S, ¿ya? Y que siempre esté su número de individuos por debajo de la capacidad de carga.
Y ahí se pueden mantener, como les digo, por muchos años. El mejor ejemplo son los mamíferos medianos, mamíferos grandes. Los mamíferos pequeños, como los ratoncitos, los conejos, como que, pucha, salen un poco porque tienen hartas crías, ¿ya? Ahí como que se podría salir un poco del esquema, ¿ya? Pero los mamíferos en general, como les digo, tienen este comportamiento de estratega tipo K. No les van a preguntar, ¿los mamíferos qué tipo de estrategia tienen? No, sino que les van a colocar el gráfico y les van a dar ejemplos y posiblemente en función de eso tengan que responder. Hay preguntas de esto, lo vamos a ver en el taller el sábado y se van a dar cuenta que no son tampoco tan difíciles, pero sí tienen que hacer la relación de que una curva J está asociada a una estratega R y el estratega R que es esto que está acá. Por lo tanto, tengo que manejar. Lo mismo con el estratega K y la curva S o crecimiento logístico. También tengo que relacionarlas, ¿ya? Y esa relación es la que se hace un poco más difícil, ¿ya? Factores limitantes, y con esto termino. Los factores limitantes son todos los factores externos a la población y que limitan el crecimiento de esta, ¿ya? Por eso es un factor de limitación, ¿ya? Los factores son esencialmente, por ejemplo, la luz. Para el caso de las plantas, si no hay mucha luz disponible, va a hacer que la población de plantas no crezca mucho. La temperatura, por ejemplo, si hace mucho frío o mucho calor, también puede afectar a la población y eso limitar el número de individuos, ¿ya? La salinidad en el caso del agua. Por eso ustedes pueden ver que las poblaciones de marinas, ¿ya?, no invaden los ríos o los lagos, ¿ya? Y al revés, las poblaciones que viven en ríos y en lagos no invaden el mar, salvo excepciones como los salmonídeos nomás, ¿ya? Producto de un tema de salinidad, pero se morirían prácticamente reventados, producto de cambian de una zona muy salina, con mucha sal, a una con poca sal, o al revés, porque sus sistemas están adaptados a una salinidad específica. El agua disponible, el espacio para la nidificación, la escasez de recursos, nutrientes, el exceso de nutrientes también es perjudicial, por ejemplo, para las bacterias, y eso también es un factor que limita el crecimiento de la población, ¿ya? Estos factores limitantes pueden ser, y aquí se los dejo, pueden ser independientes del tamaño de la población o dependientes de esta. Cuando hay muchos individuos en una población, esos individuos compiten por los recursos, ¿ya? Y eso también nos afecta, ¿ya? No es bueno que vivamos en un lugar que está sobrepoblado, porque va a haber mucha competencia, ¿ya? Y eso va a afectar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y esos son los factores dependientes de la densidad. Y los factores independientes de la densidad son todos los factores que son fortuitos en cierta forma, ¿ya? Y que ocurren producto de desastres ambientales. O sea, más que ambientales, cambios climatológicos en realidad, o factores climáticos, no climatológicos, factores climáticos, que son casi aleatorios. Por ejemplo, yo no sé cuándo va a ocurrir una erupción volcánica, y si ocurre, lo más seguro es que diezme una población, ¿ya? O un huracán, o una tormenta eléctrica, ¿ya? Entonces, cuando ocurren, lo más seguro es que la densidad poblacional se ve afectada y se ve afectada de forma negativa. El tema es que no dependen de la densidad poblacional, porque la tormenta eléctrica va a ocurrir igual, da lo mismo si hay pocos caballos o muchos caballos pastando en esa zona, ¿ya? Va a ocurrir igual la tormenta eléctrica. Entonces, esos factores no dependen del número de individuos. En cambio, los factores limitantes que dependen de la densidad son la tasa de natalidad, por ejemplo, la tasa de mortalidad. ¿Ya? La tasa de natalidad, muchos individuos disponibles van a hacer o van a generar mucha competencia, y pocos tampoco me sirve, ¿ya? Porque si hay muy pocos, posiblemente la capacidad de reproducción también se vea diezmada, ¿ya? No van a haber mucha capacidad de reproductores si hay pocos individuos, ¿ya? Así que ahí también, ojo con los factores que dependen de la densidad poblacional. Y eso, pues como dicen ustedes, ahí está la síntesis, que en realidad fue una síntesis cortita, porque en realidad vimos muchos términos. Todos estos términos, vuelvo a repetir, tienen que tratar de manejarlos, échenle una leída, ¿ya? Repasen el video, les voy a cargar ahora el video, el PPT creo que se lo subí, y les voy a cargar los links de los videos, y también la ejercitación, traten de hacer la ejercitación a esta altura. El ensayo ya está disponible, los cargué en el Classroom de la mención. Si no están en mención o no están en ninguna mención, pídanme el ensayo por interno, por así decirlo, por WhatsApp, porque los links de los ensayos los tengo. Entonces ahí para que tengan para hacer ensayo, ustedes me dicen si quieren hacer el de biología, el de química, el de física, y ahí está, va a estar disponible.
¿Ya? Nos vemos el sábado. Cuídense, el sábado a las 4 vamos a ver esto mismo, pero con ejercicio. En resumidas cuentas, eso. ¿Ya? Nos vemos, ya les subí todo, por cierto. Así que ahora les voy a subir la ejercitación en el video. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, Luna. Nos vemos. Nos vemos el sábado. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.